Bueno, buenas noches a Mm, todos. Hoy es 11 de mayo del 2026, son las 7:39. Y como es promesa, juiciosos, vamos en la semana 16 ya, y vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que llamamos la inteligencia artificial agéntica, y vamos a hablar de los gemelos digitales, los hospitales simulados, la medicina de precisión. Entonces, grupo 2 tiene su espacio. Disponen de 15 minutos. Bien, pueda. Dale. Listo. Buenas noches a todos. Nosotros Buenas somos el noches. grupo 2 y hoy les vamos a hablar pues de los gemelos digitales. Vamos a explorar pues una de las fronteras más importantes de la tecnología actual. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de entrar en modelos complejos, pues tenemos que definir nuestra base, que en este caso, pues la inteligencia artificial en salud no es una entidad que esté reemplazando al médico, sino que es una herramienta de aumento cognitivo, es un apoyo. Entonces tenemos como una lista de conceptos a resaltar, que primero es la IA aplicada, que esta es la que se encarga de procesar lo que el ojo humano no puede ver en segundos. Tenemos en análisis de datos que cruza varias variables al mismo tiempo, variables que pueden ser de historias clínicas, laboratorios y estilos de vida. Y en el apoyo diagnóstico, pues se puede ver en el gráfico que la IA va a alcanzar unos niveles de eficiencia que son superiores al 90%. Esto, este nivel se da como en las detecciones tempranas de patologías, sirviendo así como una segunda opinión experta e inmediata en la que el médico tratante se puede apoyar. Siguiente. ¿Qué son los gemelos digitales? Pues pasamos al concepto estrella de la presentación, el gemelo digital, que, por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos un avatar. En este caso, el avatar podríamos ser nosotros mismos, pero este no es uno visual, sino que es uno fisiológico. Es decir, es un modelo virtual que va a replicar el comportamiento de un paciente real. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para tres cosas: la simulación, la predicción y el monitoreo. En la simulación podemos probar un tratamiento en el doble digital antes de aplicarlo en el paciente real. En la predicción nos sirve porque el modelo nos va a poder avisar si un órgano está por presentar alguna falla basándose en tendencias de datos y unos valores que se le van a entregar. Y en el monitoreo se actualiza segundo a segundo gracias a sensores, creando prácticamente un ciclo de vida digital continuo. Eso es de gran ayuda porque al poder nosotros como médicos tratantes evaluar los riesgos y posibilidades que se pueden presentar en el paciente, podemos mitigar estos riesgos y de esta manera ajustar el plan de tratamiento. Siguiente. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el proceso de este? El proceso es un ciclo que tiene cuatro pasos fundamentales. Primero está la recolección, que todo empieza pues con los datos que le vamos a otorgar. Pueden ser datos genómicos, de biosensores, que van a capturar la realidad del paciente. En segundo lugar tenemos el análisis, que este es cuando la inteligencia artificial procesa pues estos datos masivos, conocido como el Big Data, buscando ciertos patrones. En tercer lugar tenemos la simulación, que se construye un entorno virtual y aquí es donde ocurre prácticamente la magia. Podemos acelerar el tiempo digitalmente pues para ver cómo va a progresar la enfermedad y a qué riesgos se está enfrentando nuestro paciente. Y en la predicción clínica, que es el cuarto paso, el médico recibe una recomendación basada en miles de simulaciones exitosas que se tienen en cuenta con los datos que recolectó el paciente durante todo este proceso. Siguiente. Bueno, las aplicaciones clínicas. Esto cada vez tiene como un lugar más importante en el día a día del médico tratante, porque lo podemos ver ya en diferentes especialidades. Por ejemplo, en la cardiología se están creando modelos 3D de corazones específicos para poder ensayar cirugías complejas antes de entrar al quirófano. Por ejemplo, en la UCI, la IA puede predecir una sepsis
hasta 48 horas antes de que vayan a aparecer los síntomas clínicos evidentes, pues ayudando así a salvar vida en cuidados críticos. En el caso de la diabetes, tiene un sistema de lazo cerrado que actúa como un páncreas artificial inteligente, entonces vamos a poder ir evaluando cómo va evolucionando el paciente. Entonces nos sirve, antes de entrar a un procedimiento, pues poder ensayarlo y nos sirve poder mitigar todos los riesgos a los que se puede enfrentar durante el proceso. Siguiente. Bueno, vamos a hablar también de la medicina de precisión, y es que todo esto básicamente confluye aquí. Durante décadas, pues se ha tratado a todos los pacientes con la misma dosis para la misma enfermedad, pero básicamente con los gemelos digitales y gracias a la inteligencia artificial, hoy se va a analizar cada dato, se va a analizar el ADN, los antecedentes y el entorno de cada paciente para dar un tratamiento correcto y ajustado, eh, individualizado al paciente en el momento exacto. Entonces es una transición del promedio a la individualidad. Eh, Siguiente. Nosotros, para interactuar con la IA, pues tenemos como un caso clínico en el que estos datos se le van a entregar al modelo para ver cómo nos responde a esto. Nosotros tenemos un caso que es un paciente de 58 años que tiene diabetes e hipertensión y empieza a mostrar signos de falla cardíaca. Tradicionalmente esperaríamos a que los síntomas empeoren pues, para ajustar su medicación, pero aquí es donde surge una pregunta: ¿cómo cambiaríamos este escenario si tuviéramos un gemelo que pudiéramos utilizar? Entonces, la respuesta a este sería la inteligencia artificial. Nos serviría aquí mucho porque detectaría esas variaciones, por más pequeñas que sean, en su presión, en su glucemia, y nos va a permitir de esta manera ajustar su tratamiento previamente, evitando una emergencia, evitando una progresión de este. Entonces les vamos a mostrar la interacción que tuvimos con el modelo. Bueno, como podemos ver, nosotros le asignamos unos datos. Le dijimos que actuara como un sistema avanzado de inteligencia artificial. Le dimos unos datos del paciente, le dijimos que tenía diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, sedentarismo. En los datos actuales pusimos el dato de frecuencia cardíaca, de presión arterial, la saturación, y le pedimos que identificara los principales problemas clínicos que tendría el paciente, que nos explicara cómo un gemelo digital podría ayudar a este paciente, que simuláramos los riesgos que este podría tener en las próximas semanas, proponer intervenciones y explicar, en este caso, cómo un hospital inteligente nos va a ayudar a monitorizar este caso y mencionar qué datos podríamos obtener mediante el lot médico y generar una conclusión sencilla para estudiantes de medicina. Nos dio una respuesta bastante amplia. En el cuadro, con los valores que le asignamos, identifica las posibles alteraciones con las que está cursando el paciente. Abajo nos da un diagnóstico funcional probable, nos indica cómo ayudaría el gemelo digital, que como dijimos, nos ayuda con los datos fisiológicos de laboratorio. Él tiene en cuenta todos estos datos y va creando, por decirlo así, como eh, un historial que nos va a ayudar a ajustar el tratamiento en el momento adecuado y nos va a ayudar también a predecir eventos a los que el paciente se podría enfrentar en próximas horas. Por ejemplo, el caso de la sepsis. Vemos que él nos dice que en el caso que nosotros le asignamos, él nos dice que en la simulación cardiovascular puede haber edema, puede haber descompensación cardíaca, crisis hipertensiva, arritmias, y así es como con cada sistema nos arroja unos datos que pues a la hora de un tratamiento nos ayudaría a ajustarlo e individualizarlo más al caso del paciente. Entonces, nosotros concluimos que en este caso, pues la inteligencia artificial está actuando como un puente hacia una medicina más preventiva, que los gemelos digitales nos están ayudando a eliminar, digamos, un ensayo-error en el paciente, porque no estamos ya asignando la misma dosis que se le haría
a otro, sino que lo estamos individualizando específicamente según los datos y con lo que está cursando el paciente. Y tenemos que la atención personalizada pues no solo va a ser más eficaz, sino que nos va a permitir que sea más humana. Estamos respetando la biología única de cada paciente que vamos a tratar. Nosotros tenemos una frase para cerrar y es que con los gemelos digitales, básicamente la medicina del futuro ya comenzó y nosotros, como futuros médicos tratantes, somos los responsables de poder integrarla éticamente en nuestra práctica. Listo, profe. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien la tarea. Estamos llegando, como ustedes lo ven ahí, estamos llegando a una medicina, lo que llaman la medicina de las 4Ps. Una medicina donde básicamente lo que estamos buscando es que a partir de la simulación con inteligencia artificial a través de gemelos digitales podamos hacer una medicina predictiva que básicamente anticipa mejor el deterioro fisiológico, una fase presintomática, que podemos, por ejemplo, utilizar biomarcadores para eso, una medicina preventiva que optimiza el estado de salud con alertas tempranas, una medicina personalizada que diseña modelos computacionales biológicos y una medicina participativa que empodera a pacientes. Ese es como el quid de la medicina de las 4Ps. P4 es predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Ustedes lo mostraron, donde básicamente el famoso modelo SPAR, donde arranca con un lenguaje natural, el médico formula una hipótesis biológica sin requerir programación y entran en juego los agentes de la IA, los agentes lógicos que generan códigos, digamos, que traducen eso que el médico quiere, donde lo que se pretende después es probar hipótesis. Luego se valida con una ejecución estadística automatizada y, por último, un biomarcador explicable, por ejemplo, entrega la predicción de supervivencia de un modelo clínicamente validado. Eso lo están haciendo en cáncer, en muchas patologías, en UCI, cantidad para predecir las posibilidades de complicación, las posibilidades de muerte. Entonces, estamos en una nueva era de la medicina y parte de este tema de estudiar inteligencia artificial es poder comprender eso y mañana estar participando en eso, muchachos. Yo no sé si están viendo las noticias últimas de todos estos grandes gigantes de las tecnologías con despidos masivos de 5,000, 10,000, 30,000 personas. ¿Por qué? Porque básicamente están reemplazando, claro, una cantidad de tareas de humanos y yo quiero que el día de mañana no los vayan a estar reemplazando a muchos de ustedes. Ojalá que no, porque ustedes van a estar mejor armados, mejor dotados, con mejores competencias para enfrentarse a un mundo que definitivamente fue un mundo donde nosotros no crecimos y es un mundo donde ustedes están creciendo, pero no pueden estar independientes de ese nuevo, de esa nueva forma de hacer las cosas, en este caso, de hacer medicina. Bueno, muy bien, muchachos. El siguiente grupo, tiempo que ustedes. Siguiente grupo. Me avisan cuando vean, porfa. Creo que está compartiendo, pero solo se está viendo, ya ahí se está viendo mejor. Mire, trata de compartirla para una pantalla más grande, no sé. Listo. Buenas tardes. Listo, Cami, dale. Bueno, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es hospitales inteligentes, inteligencia artificial, LOT y gestión clínica en tiempo real. Bueno, la idea central de esto es entender cómo un hospital puede pasar de reaccionar tarde a anticiparse usando datos. Segunda, por favor. Ay.
Bueno, el objetivo es analizar cómo la IA y el Internet van a transformar la atención y la gestión hospitalaria, ¿cierto? Entonces, la presentación tendrá 3 momentos. Primero vamos a hablar sobre el concepto, luego la aplicación reales y después una demostración con una sola plataforma que es Keventus. Bueno, y finalmente vamos a cerrar con beneficios, riesgos y la pregunta obligatoria sobre el año 2035. Me la pasa por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es un hospital inteligente? Un hospital inteligente no es simplemente un hospital con computadores. Es un sistema que va a conectar historias clínicas, sensores, camas, monitores, laboratorios, imágenes, farmacia y personal. Con esta información, la IA se va a ayudar y va a predecir riesgos, anticipar demandas y va a coordinar decisiones. Por ejemplo, esta puede detectar riesgo de saturación en camas, retrasos en una alta o necesidad de priorizar un examen. La siguiente, por favor. Bueno, esquema visual de dato a decisión clínica. Entonces, este esquema nos va a mostrar cómo es el proceso. Entonces, primero están los sensores y dispositivos LOD. Luego, eso lo que va a hacer es que va a integrar esos datos. Después, la IA va a analizar esos patrones y ahí vamos a tener que el centro de comando va a traducir eso en alertas y prioridades. Finalmente, el equipo lo que va a hacer, bueno, el equipo humano, es ejecutar la acción clínica y operativa. La IA no va a reemplazar al médico, solamente va a organizar señales y propone prioridades, porque la acción lo hace pues, el humano. Siguiente. Bueno, aquí yo voy a tratar de compartirles la... Un momento. Voy a tratar de compartirles yo pantalla y me dice si de pronto me... Bueno, entonces esta es la página. Entonces les voy a explicar como el paso a paso de cómo lo haríamos. Entonces acá nos metemos aquí en Resource y casos de estudio. Ay, no creo que me equivoqué. Veré. Ay, me perdí. Ah, bueno, no, es que quiero empezar desde cero para mostrarles, pero no sé cómo salirme sin salir. Ay, espérenme un momentito. Es que vea, básicamente esta, digamos que esta página es una plataforma que va a ayudar a la optimización hospitalaria basada en inteligencia artificial. Esta nos va a centrar principalmente en diagnosticar enfermedades, no nos va a centrar en diagnosticar enfermedades, sino en resolver un problema muy importante dentro del hospital, como el flujo de pacientes y demás. Como por ejemplo, no sé si voy a alcanzar a ver aquí estos datos. Es que no sé cómo devolverme para hacerlo desde el inicio. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal de esto? La idea es que el hospital deje de depender únicamente de tableros manuales o de llamadas repetidas y pueda anticipar lo que se necesita resolver primero por medio de esta aplicación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los datos que nos están dando en Oin Health. ¿Me ponen la presentación por otra vez? Solo me veo. En la del flujo porfi. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué eventos va a integrar todos los datos en tiempo real
como censo hospitalario, camas disponibles, órdenes pendientes y datos de la historia clínica. Con esa información, entonces los modelos predictivos van a identificar altas probables barreras de egreso, riesgo de demora y tareas que deben priorizarse. La pasa, por favor. Bueno, como caso de éxito es importante que Ventus demuestre a hospitales que usan plataforma para mejorar flujo de pacientes, reducir ese trabajo manual como lo explicaba anteriormente y crear capacidad. Esto puede conectar directamente con gestión hospitalaria porque una alta retrasada afecta a urgencias, hospitalización, enfermería y demás. Bueno, entonces cierre. La pregunta que nos haríamos es, ¿podría un hospital funcionar parcialmente de manera autónoma mediante la IA? A ver, si un hospital podría funcionar parcialmente de manera autónoma mediante la IA 2035, nuestra respuesta es que sí, parcialmente. Áreas como asignación de camas, programación de quirúrgicas, vigilancia de signos vitales, intervarios y priorización de órdenes podrán estar altamente automatizados, pero no debería funcionar completamente solo. El juicio clínico, la responsabilidad legal, la empatía, la comunicación con el paciente y las decisiones complejas que deben permanecer bajo supervisión humana. El hospital inteligente no es el que tiene más tecnología, sino el que usa datos para cuidar mejor y más rápido y con más seguridad a sus pacientes. Entonces, la conclusión crítica es que los hospitales inteligentes representan una evolución necesaria frente a servicios saturados, alta demanda y procesos clínicos fragmentados. La IA y el LOT pueden aportar velocidad, anticipación y eficiencia, especialmente en el flujo de pacientes, gestión de camas, en la predicción de demanda, triaje y vigilancia clínica. Sin embargo, la autonomía hospitalaria debe ser parcial y supervisada. La tecnología puede priorizar, alertar y automatizar tareas, pero la responsabilidad clínica, la interpretación del contexto y el trato humano deben permanecer en manos de personal de la salud. Y a la compañera se le cerró la presentación. Ya. ¿Listo qué? ¿Listo? Cami grupo. Listo, profe. Venga, yo comparto acá, a ver, una cosita. Esto ya es realidad. Me confirman que lo estén. Momentico. Sí lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya lo ven? Sí, señor. Esto es una realidad ya, muchachos. El avance de la tecnología no se detiene y cada día sorprende más. China es uno de los países más volcados a la implementación y utilización de la inteligencia artificial y la robótica en todo el planeta. Ahora, el gigante asiático muestra al mundo su hospital sin humanos. Así como se escucha, este nosocomio está controlado 100% por la inteligencia artificial. Es el agente hospital y está ubicado en Shanghái. Allí, en el establecimiento no hay personal humano. Los médicos, enfermeras y administrativos son máquinas. El concepto de este hospital es totalmente virtual. No es una clínica física, sino un entorno simulado donde se puede acceder a atención desde una plataforma digital. Es la nueva era sanitaria, donde los diagnósticos, tratamientos y la atención la llevan adelante agentes generados por la inteligencia artificial. Estos médicos virtuales tienen una precisión superior al 93% y pueden atender 10.000 pacientes en cuestión de días, algo que un médico humano en un hospital tardaría al menos 2 años en poder hacerlo. Al ser un entorno simulado,
los pacientes pueden interactuar con los médicos desde cualquier lugar, lo que significa una ventaja para los que viven en zonas alejadas o tienen dificultades de movilidad. Además, el hospital no tiene restricciones de tiempo o descanso que tienen los médicos humanos. Aquí, la inteligencia artificial opera continuamente y proporciona atención las 24 horas del día. ¡Ey! ¿Sabías? Bueno, muchachos, mire, eso es una realidad. China lo está haciendo. Salvador está, como les contaba hace unos días, está avanzando significativamente en la introducción de la inteligencia artificial en la salud. Recuerde que empezaron a atender poblaciones de una determinada franja de edad. En este momento ya van, creo que con todas las poblaciones, y ya empezaron a hacer asistencia a población crónica como pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en general. Y esto que hablábamos de gemelos digitales, la posibilidad de usted tener previo, por ejemplo, a una cirugía, tener un gemelo digital de un paciente, planificar la cirugía, hacer las proyecciones y luego ya hacer el paciente en vivo y en directo, habiéndolo previamente casi que operado, teniendo en cuenta todas las variables, todas las posibilidades, todos los errores. Entonces, esta cosa me parece que está a pasos agigantados. Vamos a compartir 2 o 3 diapositivas de acá. Permítanme, para que cerremos, si alguien quiere decir algo, bienvenido como siempre. Si alguien quiere compartir algo, estamos aquí prestos a abrirle eso. Bueno, declaro que usé inteligencia artificial otra vez. Usé inteligencia artificial primero en la preparación de este documento, escribir el documento, hacer búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada la hice con el buscador avanzado de GPT, el pago. Encontré 5 artículos de alto valor y esos artículos de alto valor después me los llevé a Notebook, y primero con el Notebook general y luego básicamente con unas instrucciones básicas convertí en una presentación, pienso que en general de muy buena calidad. Importantísimo estas proyecciones de la reacción a la predicción, un ecosistema en el 2026, transición de medicina poblacional a terapias predictivas. Esto está exponencial acá. Yo diría que es concordante con el advenimiento de la inteligencia artificial de esta nueva generación. Año 2024, cuando la IA generativa se sobreimpulsa y toma otro umbral crítico que se dicen en el 2025. Dispositivos médicos aprobados por la FDA, imagínense, 882, 191 en el 2025. Estamos con un crecimiento exponencial, 150 billones de dólares proyectados al 2029, con un crecimiento de más de un 22%. Entonces esto, como les digo, esto está corriendo. Aquí partimos con la arquitectura del gemelo digital, un paciente físico con una sincronización bidireccional, donde hay fusión de la IA con las leyes de la física para evitar alucinación, una interfaz con un lenguaje natural para médicos, y aquí sale el paciente en sílico, que es un modelo continuo regido por la biofísica y la farmacocinética. Lo que les decía de las 4 P's, lo que les decía del modelo SPARC de la IA agéntica, el descubrimiento autónomo, y esto es lo que ocurre. Aquí hay una placa, el hallazgo disruptivo, que es extrayendo el tiempo de la estática, una placa con básicamente una imagen estática bidimensional, se convierte en una imagen en 4 dimensiones a través de la decodificación que hacen los modelos de inteligencia artificial, donde lo pueden dividir en capas. Una capa superior con llegada tardía de células inmunitarias, una capa intermedia donde está la invasión a los fibroblastos,
y una capa base, hay desarrollo y proliferación del tumor primario. El renacimiento, el descubrimiento de los fármacos, mire, redes de grafos moleculares, representación tridimensional de la materia oscura, y lo que se obtiene son compuestos libres que reducen el tiempo de detección en 70% y elevan el éxito preclínico del 1 al 10%. O sea, ya esas fases de investigación facilitadas por este renacimiento donde la IA aporta significativamente, se disminuye. Desextinción molecular con el algoritmo APES. Aquí está el pleistoceno del DNA y cómo esto lo transforman con una reconstrucción computacional de genomas, incluso de animales que ya se fueron, que vivieron en esta época del Pleistoceno, para diseñar nuevos péptidos antibióticos contra superbacterias modernas. Esto está impresionante, muchachos. Y aquí, básicamente, los hospitales inteligentes, que son ecosistemas sociotécnicos, aquí está la referencia, donde hacen monitoreo continuo, sensores integrados en tiempo real para detección presintomática de una sepsis, un triage inteligente, asignación predictiva de recursos antes de la descompensación hemodinámica, un reto real, gestión del cambio. El principal obstáculo estructural es el cambio cultural y operativo, no la adquisición de tecnología. Y la interoperabilidad, donde hay integración absoluta bajo estándares internacionales de comunicación clínica. Esto está volando, como dice. Entonces, el factor humano, gobernanza y barreras éticas, esto lo hemos estado casi cada 8 días contemplando. La ciberseguridad, el 83% de los directivos clínicos perciben vulnerabilidad en las redes y sensores médicos donde se pueden meter y pueden hacer todos los daños que quiera. La inteligencia asume el volumen y la complejidad computacional. El médico retiene la responsabilidad del juicio clínico integral y la empatía indispensable. O sea, el humano tiene que estar al mando, que es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, y debe mantenerse la privacidad de los datos y evitar los sesgos, ¿no? La necesidad absoluta de democratizar los datos diversos para evitar modelos clínicos sesgados y proteger el gemelo digital contra manipulaciones, que sería un peligro, pues. ¿Listo, muchachos? No sé, observaciones, apreciaciones, aportes, cosas que hayan visto, cosas que hayan vivido, no sé. ¿No? Bueno, muchachos, entonces nos vemos este lunes que viene, creo que es festivo. Nos vemos en 15 días y estaríamos casi a puertas de ir cerrando. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ustedes, Camila, a ustedes, a grupos, Juan Esteban, gracias. Gracias, doctor. Muchas bendiciones. Vamos a dejar de grabar.